Buenas noches, bienvenidos a Cuatrinca, esta vez vía Hangout, que para mí sinceramente es todo de novedad, pero también bastante entretenido e interesante por aprender y practicar. Para los que no saben qué es un Hangout, es una especie de Skype, pero en la que varios a la vez podemos participar. ¿Y cómo hace? Lo único que usted tiene que hacer es ingresar a Google Plus y ahí marcar la función Hangout. En esta oportunidad quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas desde Estados Unidos, Giovanni Vizcardo, periodista peruano que radica en este país ya hace 10 años, y también al economista Luis Alfonso Morey. Él está en alguna parte del Perú, ya nos contarán. Para empezar, quisiera plantear un tema que interesa mucho desde el punto de vista de los peruanos que tenemos a familiares en Estados Unidos, desde el punto de vista de peruanos que tenemos negocios con ese país, ahora que tenemos una alianza comercial tan importante como es la del TLC que acabamos de firmar el año pasado. Sobre el tema, Giovanni Vizcardo nos va a conversar a partir del reciente discurso que dio el presidente Obama la semana pasada ante el Congreso, en el cual hacía un planteamiento de las metas de lo que será su nuevo segundo gobierno. ¿Cómo estás, Giovanni? Te escuchamos. Muy buenas noches, Jisoo, ¿cierto? Sí. Y muy buenas noches, Luis Alfonso. Efectivamente, como lo has mencionado, el discurso a la nación, o lo que aquí se llama algo así como el discurso a la Unión, ¿no? Haciendo un poco énfasis a la Unión antigua estadounidense que empezó con los dos estados, ¿no? Un poco de Nueva Inglaterra, de Maryland y también de Virginia, ¿no? Entonces ese era lo que era la Unión antes, ¿no? Entonces en el discurso de la Unión, el discurso a la nación que dio el presidente Barack Obama hace 2 días, se plantea él una agenda bastante ambiciosa, ¿no? Y generalmente en este discurso a la nación es allí donde el presidente de esta nación, donde el presidente de este país, un poco que pone su agenda con respecto al año que viene, al año que está por comenzar, bueno, que ya comenzó, mejor dicho, el año 2013. Y entre ellos están 2 puntos bastante básicos. En primer lugar, supuestamente la legalización de los 11 millones de indocumentados que tenemos aquí en los Estados Unidos. Y en segundo lugar, algo bastante importante también para la sociedad estadounidense, el hecho de que se tiene que dar, así como se quiere dar la reforma integral de inmigración, se quiere dar una reforma integral de control de armas, ¿no? Entonces tenemos que andar por ahí. No olvidemos también que él habla del déficit. Muchas personas, y esto lo habíamos ya hablado en Cuatrinca también, de que muchos estábamos supuestamente bastante contentos de que el presidente Barack Obama y el Senado, el Ejecutivo y el Legislativo estadounidense llegaron a un acuerdo para que no se entrara al abismo fiscal, ¿no? Cuando también lo mencionamos aquí, no fue en realidad así, sino fue de que el presidente un poco que alargó la agonía, ¿no?, del país. Y de hecho, este 1 de marzo entramos a la misma situación. Si para el 1 de marzo el gobierno, el Poder Ejecutivo, el presidente Barack Obama con el Legislativo, ¿no?, las 2 cámaras legislativas estadounidenses no llegan a un acuerdo, entonces vamos a entrar en lo que se llama la bancarrota estadounidense. ¿Y eso qué significa? No significa que esto va a tener un efecto dominó en todos los países alrededor del mundo. Eso ya se ha visto que ha sucedido en 2009, pero en este momento no va a ser un efecto exterior, un efecto dominó, sino un efecto interno también, porque el país, el gobierno de los Estados Unidos va a dejar de pagar a todas las personas a las cuales les paga por prestar servicios, ¿no? A todos los, en el Perú le diríamos los services, ¿no? O los que son los contratistas o subcontratistas, ¿no? Entonces estas compañías van a dejar de recibir el pago y por ende el gobierno estadounidense va a dejar de recibir los servicios. Al dejar de recibir los servicios, estamos hablando de servicios como por ejemplo la gasolina para los soldados que están en Afganistán. Por ejemplo, si hablamos de hasta cierto punto se planteaba un hecho de que hay un plan de contingencia, pero ¿qué sucede si hasta no le podemos pagar a los policías de tránsito, ¿no? Entonces todo eso va a generar un torbellino en el interior de los Estados Unidos, y eso va pues a generar un caos mucho más grande interno que lo que se vio a nivel internacional con la recesión mundial que sufrimos. Esto ya es interno, ¿no? Esto ya
entra mucho más a lo que le va a suceder al ciudadano estadounidense promedio. Un ejemplo, los trabajadores federales, especialmente aquí en el área de Washington, D.C., porque el gobierno federal en la capital estadounidense, como podemos deducir, es en realidad el empleador más grande que existe en todo el área, ¿no? No solamente es la capital de Washington D.C., sino el área urbana de Virginia, que pertenece al área de Washington D.C., el área urbana de Maryland, que pertenece también a Washington. Estamos hablando de más o menos unas 2 millones a 3 millones de personas. Y empleadas por el gobierno estadounidense, al no recibir pagos, son personas que van a entrar a lo que sería un despido momentáneo o temporal, ¿no? Pero no es que es una empresa que cerró, estamos hablando del gobierno estadounidense que cierra, ¿no? Entonces todo esto el presidente Obama lo tiene en su bandeja, está tratando de solucionarlo, pero en el discurso de la nación habló precisamente de eso, ¿no? Entonces de la inmigración, la reforma integral de inmigración, también la reforma integral de control de armas, y lo que sería el ataque al déficit, ¿no? Es un plan bastante ambicioso y esperemos nosotros de que por el bien de todos, ¿no?, en realidad se cumpla. Quizás no lo podemos ver así en el Perú, pero aquí en el interior de este país es algo que preocupa bastante, preocupa mucho. Luis Alfonso, ¿tienes algún comentario al respecto? Bueno, en realidad Giovanni creo que nos ha dado un panorama bien amplio respecto al tema. Yo creo que existe mucho optimismo y esperanza respecto de lo que Barack Obama realmente puede hacer en el gobierno en esta nueva etapa, y la verdad es que sí, pues hay mucha expectativa de lo que el gobierno norteamericano puede hacer con sus políticas públicas para realmente ser efectivo y cumplir buena parte de sus promesas electorales. No tendría nada más que respecto a los Estados Unidos. Más bien hay un tema, Jesús, que me parece relevante y me gustaría saber qué impacto ha tenido en los Estados Unidos, aprovechando que Giovanni nos acompaña hoy, esta información oficial de la Embajada norteamericana, en la que a través de sus cuentas de Twitter y Facebook ha dicho que no recomienda visitar la ciudad del Cusco a raíz de los secuestros que se puede producir, y esto puede tener un efecto muy negativo en el turismo hacia nuestra ciudad más importante. Recordemos que Machu Picchu es el destino turístico favorito de nuestro país, y una información de este calibre, de esta naturaleza oficial por parte de la Embajada de los Estados Unidos nos hace muchísimo daño. El presidente regional del Cusco ha emitido unas declaraciones. Yo no he escuchado todavía las declaraciones del presidente Ollanta ni las de nuestro ministro de Comercio Exterior y Turismo, pero me parece un tema muy grave, muy sensible. No sé cómo es que esto puede ser tomado por los estadounidenses. No sé qué opinión pueden tener por allá, porque esto no sé tan rápido fluye la información en un mundo tan interconectado. No sé qué piensan. Giovanni. Bueno, el Departamento de Estado estadounidense, lo que vendría a ser el Bien, parece que hemos tenido una falta de conexión, una conexión un poco débil en ese momento con Giovanni Vizcardo, justo en el momento en que planteaba la respuesta a lo que Luis Alfonso estaba preguntando, las reacciones en Estados Unidos sobre este llamado que ha hecho en el Perú el gobierno para que los estadounidenses que vengan al Perú no visiten Machu Picchu por la alerta en cuanto a secuestros en esta parte del país, en el Cusco. Vamos a retomar la comunicación con Giovanni desde Estados Unidos. ¿Giovanni? No sé qué, seguramente ahí el gobierno estadounidense nos está dando una señal, no sé qué pasó por ahí. A ver. La verdad es que, como comentaba, ¿no? Es la Cancillería estadounidense o el Departamento de Estado o lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores los que emiten esta clase de comunicados. Y lo hacen en base a diferentes informes que se dan a nivel nacional dentro de cada país, no solamente en el Perú. Esto sucede en cualquier otro país. Y es algo frecuente que el Departamento de Estado, el Ministerio de Relaciones estadounidenses, comunica constantemente con sus connacionales.
Entonces, efectivamente, ellos recomiendan, no solamente recomiendan viajar a cierta ciudad, sino viajar hasta cierto país en síntesis. Bien. Otra vez. Así es. La señal Vamos a retomar la comunicación en un momento con Giovanni. Lo que planteaba Luis Alfonso, de veras es muy importante. Las noticias de hoy, según las ha recogido Willax y también otros medios de comunicación, no le han tomado tanta importancia a esto que ha anotado Luis Alfonso. ¿Cómo fue que tú recibiste la información, Luis Alfonso, y a ti qué impresión te dejó? A ver, yo creo que hoy sobre todo la gente joven está conectada a través de las redes sociales, a través de Twitter, de Facebook, y es la principal fuente informativa. De hecho, los canales de noticias son espacios en donde hoy en día hacemos este tipo de programas en donde analizamos, ¿no?, y compartimos reflexiones sobre la coyuntura o los hechos noticiosos que los recibimos hoy en tiempo real a través de un smartphone. Hoy no tenemos que esperar, como hacíamos hace no mucho, al prime time, al noticiero de las 10 de la noche, que ha ocurrido durante el día. Hoy la información es instantánea, y la verdad es que a mí me sorprendió. Normalmente estas informaciones en ocasiones se confunden con algunas bromas, algunas tomadas de pelo o algunos hackers que intervienen de pronto, pero una vez que uno verifica que la fuente es el Twitter real, el Facebook real de una institución tan seria y con tanta credibilidad, pues se lo toma en serio. Y yo digo, si un ciudadano peruano se lo toma en serio, los ciudadanos norteamericanos lo toman más en serio todavía. Es decir, aquellos que tenían planificado realizar algún tipo de viaje a nuestro país, estoy seguro que con esa información en la mayor parte de casos han cancelado esos viajes y han optado por destinos que les aseguren la tranquilidad y la paz. Digamos, sin entrar en comparaciones, la época del peronismo, que fue la más dura para el turismo en nuestro país, se caracterizó justamente por ahuyentar, justamente por temas de inseguridad, a los ciudadanos de buena parte del mundo. Y lo que le ocurrió también durante mucho tiempo, y todavía tiene rezagos de Colombia, justamente su marca país hace mención a que el mayor riesgo hoy en día es que uno se quiera quedar en Colombia, ya no el tema de inseguridad, pero mi preocupación es la falta de respuesta inmediata oficial de nuestra Cancillería, de nuestro Ministerio. Yo creo que las comunicaciones hoy tienen que producirse en la forma más rápida y contundente, ¿no? Y también, por supuesto, evitar que esta situación se produzca. El canciller, nuestros ministros, entiendo, tienen una buena relación con la embajada norteamericana, y mejor hubiese sido evitar que esto se produzca asegurándoles, ¿no?, demostrándoles que estos secuestros son hechos esporádicos, eventuales, y no constituyen una práctica continua que ponga en riesgo la seguridad de la gente, ¿no? Eso es un poco lo que creo yo ha faltado: una respuesta rápida, una respuesta contundente, del más alto nivel, y por qué no decirlo, prevención. Estas informaciones, para que se hagan públicas, han pasado por una etapa previa de verificación, como mencionaba Giovanni, al interior de distintas instancias del gobierno norteamericano, las cuales, te aseguro, constatan, verifican la información no solamente periodística, sino oficial, respecto a estos hechos penosos como secuestros o hechos delictivos, ¿no? De acuerdo, Luis Alfonso, es cierto. Las noticias hoy sobre el Cusco estuvieron concentradas en los desastres naturales, particularmente de un huaico que arrasó con un poblado de la provincia de La Convención. De repente, la atención a esa emergencia es la que ha causado que la reacción del gobierno que tú justamente demandas no haya sido la pertinente o la que se haya hecho, la que se haya tenido que hacer de inmediato hoy. Veremos qué pase en las siguientes horas, porque el día no termina de repente mañana a primera hora. Vamos a hacer una pausa en Cuatrinca vía Hangout. Regresamos.
Seguimos en Cuatrinca vía Hangout. Tengo que agradecer la presencia de nuestros panelistas, el abogado Luis Alfonso Morey, que está en San Isidro conectado para darnos sus impresiones sobre los diversos temas que aquí planteamos, y recientemente a Jorge Malborg. Jorge Malborg está también en Barranco, y también él es un videoreportero, periodista de nuestra casa televisora, y tiene algunas impresiones sobre las fechas que nos convocan hoy y que todos recuerdan, practican y celebran, que es San Valentín. Vamos entonces a tomar este tema en esta parte de Cuatrinca a partir de las experiencias periodísticas de hoy de Jorge Malborg. Jorge, ¿cómo te ha ido hoy? ¿Qué es lo último que has hecho sobre el tema? Bueno, yo justo he estado también en Barranco, porque en Barranco se ha establecido una serie de actividades, en realidad justo al frente del Palacio Municipal, es decir, en la Plaza de Armas, se podría decir, de Barranco. Se han hecho una serie de actividades. Una de ellas consistió en un concurso de besos. Uno se pregunta más o menos cómo es eso. Bueno, habían 4 categorías. Estaba el beso acrobático, estaba el beso romántico, estaba el beso apasionado, y finalmente había también otra categoría. Y en realidad participaron, se pensaba en realidad que en un inicio participaran más parejas, pero solamente fueron 4. Aún así hubo un ganador, evidentemente, que bastante contentos ellos, porque uno, a veces un ciudadano, cuando aparece frente a cámaras, quizás el ego un poco crece, y es bonito que ellos sientan eso en un día como hoy, en una celebración como hoy, que en realidad no se da todos los días. Es algo en realidad simbólico. Justo el día de hoy, también temprano, y más o menos mezclando ambos temas, hice también un enlace en vivo en una florería. Entonces aquí la temática era justo, yo le pregunto a la dueña de la florería que cómo enfrentan ellos el tema de, en primer lugar, claro, la fecha es simbólica, pero al mismo tiempo hay un comercio, hay un mercantilismo que también se aprovecha del tema, pero en realidad la idea es pasarla bien en el día. Yo he estado también en ambos eventos, en ambas coberturas, y la gente realmente está bastante animada. El Parque del Amor en Miraflores ha estado bastante lleno de personas. Es masivo, es una fecha masiva, ¿no? Y yo también he llegado también al canal, llegué al canal, y también vi por ahí algunas personas recibiendo un presente, y es bonito que se ve este tipo de casos. Luis Alfonso, ¿y para ti esta fecha significa, ya no está Luis Alfonso, no lo veo, pero sí está Giovanni Vizcardo? Giovanni, ¿cómo estás? De nuevo, Giovanni Vizcardo es un periodista peruano que radica en Estados Unidos desde hace 10 años. Tiene mucho que contarnos también sobre esta fecha, San Valentín. ¿Cómo se vive allá? Tenemos un problema con el audio de Giovanni, lamentablemente. Giovanni, mientras... Ahí está. Me escuchan a ella, mejor. Sí, ahí sí te escuchan. Ya, ok, perfecto. Ahí estamos. Okay, no sé si... Te escuchamos. Sí, te estamos escuchando. Perfecto. Hay un sonido que se está colando, pero no es mío, ¿no? No. No, bueno, simplemente estaba diciendo de que aquí en los Estados Unidos, un país de 330 millones de personas, cuando se vive un feriado de esta manera, pues mucha gente sale, ¿no?, con la esposa, con la novia, con el novio, a poder consumir. Al consumir todo eso, uno multiplica una noche romántica entre 2 personas, 320 millones de personas, uno se comienza a imaginar la cantidad de dinero que eso produce, ¿no? Y lógicamente la compañía Landmark, que es la compañía de las tarjetas, ¿no?, es la que hace su negocio redondo, ¿no? Y de nuevo esta especie de creación de fechas especiales para poder consumir apareció en el Perú con el Día del Amigo, ¿no?, de una conocida marca de cerveza. También necesitábamos el día de un amigo, de los amigos, o de la cerveza, o de los amigos en torno a una cerveza. Eso es pues un poco lo que nos puede decir cómo es que el consumismo llega a determinados extremos, ¿no? San Valentín se crea, ¿no?, y eso lo sabemos por hechos históricos, que se crea gracias a un sacerdote romano que se inmola, ¿no? Y que bueno, y de hecho todos los antiguos héroes de la Edad Media, de los principios de la era cristiana, ellos también al morir se les consideraba como una especie de valentinos, de valientes, ¿no?, de mártires.
pero eso todo ha venido de esa época, ha venido aquí ahora a darse a ver que es el día de la amistad, el día del amor y todo eso, ¿no? La verdad es que yo pienso que la mejor manera de celebrarlo con mi familia, con mi esposa, es justamente el día posterior a San Valentín, porque las rosas cuestan menos, pueden estar en oferta. Muy bien. Y haces bien en recordar que Valentín fue un sacerdote que murió como mártir defendiendo el matrimonio cuando el gobernante de esa época no los protegía. Casualmente eso es lo que está pasando ahora. Nadie defiende los matrimonios y cada vez fracasan sin que nadie diga mucho, cuando en realidad debemos preocuparnos por eso, porque las familias que fundan los matrimonios también se destruyen. Pero bueno, en el caso de Luis Alfonso nos gustaría saber qué significa esta fecha para él. Luis Alfonso. A ver, yo discrepo un poco de los comentarios que hacen énfasis únicamente en el aspecto mercantil, en el ámbito del negocio, y creo que también tiene mucho de positivo un día como el de San Valentín, más allá del tema del impacto económico que esto significa para los propietarios de restaurantes, florerías y sobre todo hoteles, ¿no? Yo creo que es un día bonito para reflexionar sobre el amor, sobre la amistad, y de verdad he visto cosas muy bonitas en las redes sociales, en el Facebook fundamentalmente, y no solamente entre parejas. Tengo 3 hijos y una esposa, y creo que es un bonito momento para estar en familia, ¿no? Ya los chicos se van a dormir en un rato y vamos a tener una cena los dos solos aquí en la terraza. Cada uno tiene su manera de celebrar, no tiene que ser una manera, digamos, muy mercantilista o muy, llevada al ámbito de lo económico. Creo que es un bonito momento para recordar que esto que nos une, estos lazos de amistad entre compañeros de trabajo, periodistas, entre, digamos, gente con la que uno trabaja o con la que uno es amigo del colegio, no está de más. Creo que es un bonito momento. Además, era un éxito comercial. Yo creo que no debería haber un divorcio en el éxito comercial y el tener una bonita celebración en torno a un tema tan trascendental en el mundo entero como es el amor. Sí, la repostería y las cosas, digamos, de las que nos podemos reír un poco, pero yo creo que es un tema central y bueno y positivo, y es lo que tenemos que celebrar. No, de otro modo, Jesús ha venido de rojo el día de hoy al programa, ¿no? Un poco para celebrar el espíritu de San Valentín. Más o menos. Muy positivo en una fecha como hoy, recordando que todas las desgracias que ocurren a diario, de las cuales muchas veces tenemos que dar cuenta en televisión o en otros medios periodísticos. Hay algo que mueve al mundo y es el amor, la amistad, la solidaridad entre la gente. Y detrás de todas estas está, creo, el más importante, que es el amor de las personas, ¿no? Muy bien, Luis Alfonso. Positiva. Muy bien, Luis Alfonso. Los políticos que aprovechan todas las oportunidades para tomarlas a su favor también se movieron aprovechando el tema. Jorge, tú seguiste a un grupo de ellos en el centro de Lima. ¿Qué pasó exactamente? Claro, bueno, en realidad básicamente era colgarse un poco del tema simbólico del día de San Valentín para hacer esta marcha, que en realidad era una marcha que ellos decían era por amor a Lima, pero al mismo tiempo también propagandeaba un poco el sí a la revocatoria. Entonces tenía 2 connotaciones, ¿no? La primera connotación evidentemente era un poco la fecha, el tema simbólico del 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, y por otra parte era también un poco difundir el mensaje del sí a la revocatoria. Habían bastantes personas, no más de 50, eso sí, yo me imaginaba que iban a haber un poco más, no superaban los 50, pero la mayoría con sus polos amarillos al sí y sus globos. Entonces lo que hacían era repartir a todos los transeúntes por todo el Jirón de la Unión el sí a la revocatoria, y calar ese mensaje, más que el mensaje de yo amo Lima, disfruta, es día de San Valentín, sino porque amo Lima, vota por el sí, por eso es que te doy este globo, por eso es que te doy este polo, por eso es que te doy este mensaje, vota por el sí. Y como que era un tema político también, ¿no? Claro.
un poco jalado, pero ahí aprovecharon ellos para lo suyo. Yo quisiera, señores, aprovechar para regresar al tema que planteaba Giovanni Vizcardo al inicio, que es muy importante, y él planteaba el análisis del mensaje del presidente Obama en los Estados Unidos hace una semana ante el Congreso sobre las metas de su gobierno para los próximos años. Quisiera centrarme en el tema de la inmigración, si me permites, Giovanni. No hay familia en el Perú que no tenga a un ser querido en los Estados Unidos y en la mayoría de veces indocumentado. ¿Cuál sería esta vez realmente la reforma que se daría? ¿En qué consistiría? Bueno, para empezar, el presidente lo ha estado diciendo desde que fue elegido, ¿no?, en el año 2008, que al entrar en su primer periodo de gobierno, él iba a dar esta reforma integral, ¿no? Y eso fue una promesa que dio en su campaña y que nunca cumplió en su primer periodo de gobierno. Y muchos de los inmigrantes, lógicamente, le sacaron esto en cara a él, diciéndole de que por un segundo periodo ellos no iban a aceptar eso, ¿no? Que para un segundo periodo ellos no creían de que la promesa que él había dicho en el primer gobierno se iba a cumplir en la segunda solamente porque lo decía. Entonces, ¿cuál era la razón o el argumento del presidente Barack Obama ante esto? Decía que, bueno, que apenas él entró en el año 2008 vino toda la recesión en el año 2009, ¿no? Él no pudo hacer otra cosa más que tratar de apagar el incendio que generó todo, el incendio mundial, no solamente fue aquí en los Estados Unidos, sino fue en todos los países, que generó toda esta situación de la recesión del año 2009. Entonces se sintió un poco atado de manos, es lo que él dice. Pero no olvidemos de que él buscaba una reelección. Entonces cualquier cosa que pasaba durante ese primer periodo de gobierno era una llamada de atención o era una especie de sonar de campana para decirle de que para el próximo periodo eso iba a ser un tema que se debía tomar en cuenta o que él debía tener mucho cuidado. Entonces, el presidente Barack Obama en el primer periodo que tuvo que caminar un poco, como decimos nosotros, entre cáscaras de huevo, ¿no? Un poco, era bastante delicada la situación y no pudo hacer mucho porque sabía de que él se ganaba una reelección. Ahora, ya ganó la reelección. Este es su segundo periodo. Él no puede postular de nuevo a una elección contigua, a una elección pues que es inmediata, ¿no? Después del año 2016. Entonces, él ha dicho de que sí o sí se va a tener que dar esto, ¿no? Y lo que muchos de nosotros quizás no estemos tomando en cuenta es de que el presidente Barack Obama ha estado dando decretos supremos, un poco al estilo de Alberto Fujimori, y muchos de los analistas políticos lo dicen, de que él ha venido ya con su agenda, él lo ha dicho en su discurso hace 2 días. Y lo que haga o no haga el Senado estadounidense o la Cámara Baja, que es en realidad la Cámara Baja que está controlada por los republicanos, ¿no? Entonces lo que hagan ellos, un poco que va a importar un comino, ¿no? Como decimos nosotros en el Perú, a lo que diga el presidente Barack Obama. Pero veremos, porque no creo de que aquí en los Estados Unidos esa situación se repita lo que se dio en nuestro Perú, ¿no? En los años 90. Entonces no creo que suceda de esa manera, pero él ya dio lo que es la semi-amnistía, a una especie de decreto supremo también que dio para darles a los soñadores, a decir, a los hijos de inmigrantes indocumentados, que vinieron aquí a los Estados Unidos desde pequeños, desde 3 años, 4 años, que nunca tomaron la decisión de venir aquí, la decisión consciente, al verse ya de 18 años o 17 años para trabajar, listos después de haber estudiado en la escuela primaria, secundaria, listos para entrar a la universidad, no podían, porque no tenían papeles. ¿Cuál era la culpa de ellos? Eso era lo que decía el presidente Barack Obama. ¿Cuál es la responsabilidad de estos jóvenes? ¿Por qué no los aceptamos dentro del seno de la sociedad estadounidense? Ellos son tan estadounidenses como las personas que han nacido aquí. Y eso es cierto, han construido toda una vida, pero no podían en realidad ni trabajar ni estudiar porque no tenían documentos. Esos son los soñadores. Y esto es basado en una ley que se llamaba Dream, de Sueño Act, que era el proyecto de ley del ensueño que le decían, ¿no? Los soñadores. Entonces, él dio una especie de amnistía, no lo llamó amnistía, pero con esta especie de amnistía le ha dado un par de años más a estos soñadores para que puedan regularizar su situación y empezar a tramitar una residencia estadounidense. Y eso lo hizo sin necesidad de la aprobación de la Cámara Baja, que está controlada por los republicanos. Y eso es un poder que tiene el presidente de esta nación: controlar o dar un poco por decreto supremo, dar una ley. Entonces saltarse el Congreso de los Estados Unidos, que en este momento está en contra de él, digamos de la Cámara Baja y la Cámara Alta,
Es la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, controlada por los republicanos, y la Cámara Alta de Senadores, que en realidad está por una diferencia de 2 o 3 senadores, en realidad, entre republicanos y demócratas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se da. Muchos dicen de que más o menos para abril es que se va a estar dando esta situación, es decir, se va a ver ya un buen plan para aprobarse en el Congreso. Ahora, a los republicanos ya no les conviene esta idea de que no pueden irse en contra de los inmigrantes. Les ha costado muy caro, ya les ha costado bastante caro en las últimas elecciones, y es por eso que ahora está saliendo el senador Marco Rubio, por ejemplo, que es la mejor manera de atacar al presidente Barack Obama. ¿Qué cosa es eso? Es darle al presidente Barack Obama otro Barack Obama, es decir, joven, ¿cierto?, que viene de una minoría latina, ¿no? Porque Marco Rubio es hijo de cubanos, pero nacido, crecido, ¿no?, y educado aquí en los Estados Unidos, habla español, ¿cierto?, y es pues el nuevo Barack Obama para los republicanos, ¿no? Pero no sé si ustedes vieron las noticias cuando el senador Marco Rubio salió diciendo un poco su reacción en nombre de todos los republicanos ante el discurso del presidente Barack Obama, y da un momento en que se pone tan nerviosa que se le secan los labios, se le seca la boca y agarra un poco de agua. Eso salió en todos los medios. Salió un poco, hace así, se toma la agüita, luego regresa otra vez así para poder darle, y eso los medios estadounidenses lo han llamado el Watergate de los republicanos, efectivamente, ¿no? Entonces, les parece que a los republicanos les está saliendo el tiro por la culata, hagan lo que hagan, ¿no? Pero vamos a ver qué sucede este año. En realidad es una señal promisoria del presidente de los Estados Unidos, que ha puesto en agenda, ha puesto en la bandeja que él tiene en su delante esto de la reforma integral de inmigración, ¿no? Giovanni, y en cuanto al tema del control de armas de fuego, que es un preocupante tema de seguridad en Estados Unidos, ¿qué es lo que ha dicho el presidente y las reacciones ante eso? Bueno, yo diría, esto es un poco, pongámoslo así, saquémoslo para un poco demostrar e ilustrar lo que son las armas para los estadounidenses, ¿cierto? Sacarlo de los Estados Unidos y ponerlo en el Perú, ¿cierto? ¿Qué nosotros tenemos de tradicional en el Perú que casi nadie puede comprender? En el Perú se comen cuyes. Entonces muchas personas del extranjero van a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo que van a comer cuyes? Nosotros lo tenemos de mascotas aquí. Entonces, ¿cómo entender eso? ¿Cómo entender desde otros países que en el Perú comer cuyes es algo tradicional? Quizás no tenga parangón con lo que está sucediendo aquí en los Estados Unidos y las armas, pero no olvidemos que aquí en los Estados Unidos existe esa tradición. Sí, es una tradición peligrosa, es una tradición que implica o que trae muchísimas consecuencias, ¿cierto? Nadie lo puede negar, pero al fin y al cabo es una tradición. Como en muchos países tenemos gente que se casa con dos o tres personas. Es una tradición. ¿Podemos comprender eso? No lo podemos comprender. Es una tradición. Ahora, el dilema del presidente Barack Obama es cómo irse contra esa tradición. Cómo pelear una tradición, que no se puede pelear con leyes, ¿no? Entonces hay que convencer al público, y es lo que ha estado haciendo. Ha creado un comité especial de los senadores, del cual el vicepresidente Joe Biden es el gestor, ¿cierto?, que está constantemente tratando de hablar con, por ejemplo, las compañías de armas, los fabricantes de armas, con los fabricantes de videojuegos que están basados en armas también. Entonces está tratando de buscar un consenso, está tratando de llegar a un punto medio, no quitar todas las armas, pero sí, por ejemplo, controlar quién tiene armas, ¿no? En Nueva York hace poco se dio una ley del estado de Nueva York, no de la ciudad, del estado de Nueva York, donde no se permiten ciertos rifles o armas semiautomáticas, pero sí lo tienen los policías. Y ahora los estadounidenses, sintiéndose pues muy orgullosos de su tradición, dicen, pero un momentito, o sea, a mí no me permiten llevar pistolas o armas o rifles semiautomáticos, pero sí a la policía. O sea, hasta ese grado llega la cultura aquí con respecto a las armas, que cuestionan lo que tiene la policía o lo que no tiene la policía. Entonces es algo bastante cultural, y como inmigrante es difícil de entender, ¿no? Lo confieso. Gracias, Giovanni. Vamos a hacer una pausa en Cuatrinca vía Hangout. Regresamos con más. Estamos en Cuatrinca vía Hangout con nuestros invitados: Jorge Malborg, reportero de Willax Televisión; Giovanni Vizcardo desde Washington, Estados Unidos, periodista peruano que vive allá hace 10 años; y el abogado Luis Alfonso Morey desde San Isidro.
Queremos tocar ahora el tema de seguridad, que tanto en Lima nos compete, y un poco también para que la gente afuera, como Giovanni, se entere de cómo están las cosas por acá. Tuvo un percance muy grave ayer Luis Alfonso, del cual, gracias a Dios, quedó vivo. Escuchemos qué es lo que le pasó exactamente, Luis Alfonso. ¿Cómo fue este accidente en la Costa Verde? Gracias, Lisú, a Jorge y a Giovanni. Quería contarles, junto a los televidentes de Willax, un accidente automovilístico que tuve anoche en la Costa Verde, en la zona de Miraflores, zona que yo considero ultra peligrosa porque los acantilados no tienen ningún sistema que impida que las piedras que caen permanentemente no invadan las veredas. Ayer, bajando por la bajada de Armendáriz en la ruta de sur a norte, me topé con una piedra del tamaño de un meteorito, y la verdad es que si estoy vivo es de milagro, porque el auto ha sufrido daños mayores, y quiero agradecer la labor del Serenazgo, que se acercó rápidamente a auxiliarme, y la compañía de seguros, que también obró en forma rápida y oportuna. Pero lo que es inaceptable es que en uno de los distritos, digamos, más importantes del Perú exista una zona que tiene mucho tránsito y en la que no existe ningún tipo de protección, por lo menos en la zona que está casi cerca del Lacomar. Yo invoco a las autoridades, entiendo que esto es competencia del municipio metropolitano de Lima, que antes de ampliar las pistas y crear las rutas, que lo que existe lo proteja, porque la vida de las personas, y yo lo he jugado en carne propia, corre peligro, es muy peligroso. Esto es algo que se produce, le pregunté yo a los oficiales de la policía y a los del Serenazgo en forma muy recurrente. Caen permanentemente piedras de los acantilados y son removidas, pero por la noche uno va a una velocidad digamos normal para el tipo de vía, y se puede topar con piedras, ¿no?, de inmenso tamaño, que pueden ocasionar la pérdida de vidas humanas. En la Costa Verde se producen muchos accidentes de forma muy, digamos, continua, y esta vez me tocó a mí. Gracias a Dios no tuve ningún daño personal, no se produjo ningún daño a terceros, pero... Bien, entonces hemos escuchado a Luis Alfonso. Quiero hacer un pequeño resumen de lo que nos acaba de contar para quienes no hayan captado exactamente sus palabras. Él pasaba anoche por la Costa Verde en el tramo a la altura de la bajada de Armendáriz y Miraflores, y él ha chocado contra una roca producto de estos deslizamientos de las piedras que hay alrededor del acantilado, y su carro se ha chocado, según él dice, en forma muy seria. Gracias a Dios no hubo heridos, tuvo la atención inmediata del Serenazgo que estaba ahí, pero tiene una protesta justa por hacer al municipio de Lima, al municipio de Miraflores también, que le compete la seguridad y estar alerta de los deslizamientos de tierra y de piedras que hay ahí en el acantilado, a partir incluso de las obras que todavía se siguen haciendo ahí. Luis Alfonso, estaba haciendo un resumen del accidente. Bueno, se fue Luis Alfonso de nuevo, la señal lamentablemente, pero escuchábamos entonces este accidente, este percance que ha sufrido, que así como a él le ha podido ocurrir a cualquiera. Yo no sé, Giovanni, tú cómo dejaste Lima en cuanto a seguridad, a tránsito, y si las veces que has venido has encontrado el panorama cambiado. Bueno, yo dejé Lima más o menos a finales de los años 90 y yo vivía en la cuadra de Barrios Altos. Me mudé, como te decía, al lado del Jardín Botánico, en la cuadra 9 de Girón Puno, entre Paruro y Huanta. Me fui entonces yo de allí a la Avenida Brasil. La Avenida Brasil salíamos con mis amigos de la cuadra 19 en la que vivía, salíamos corriendo a jugar todos los domingos fulbito, justamente en la bajada era de la bajada del final de la Avenida Brasil, ¿no? Del Puente del Ejército, no el Puente del Ejército, perdón, era al final, por el Arco Herrera, ¿no? Ahí nos íbamos a jugar siempre. Y lógicamente habían todos estos deslizamientos, ¿no? Lo que me sorprende, yo he regresado a Perú ya varias veces desde ese entonces, es que no exista en realidad un enrejado lógico para este tipo de geografía que tenemos en Lima, especialmente ahí en ese acantilado, ¿no? Hay las rejas que ponen, pero esas rejas van solamente de la parte de abajo hasta probablemente 2-3 metros, ¿no? Nada más. Pero lo que se tiene que hacer es en realidad perforar en la roca y poner un enrejado tal
¿no? Una malla metálica para a lo largo de todo lo que es precisamente la zona de deslizamiento, sino solamente ponerlo abajo, ¿no? Yo recuerdo que solamente se ponía abajo nada más, y lógicamente de cualquier movimiento, recordemos que Perú está en una zona sísmica, y no necesariamente tener un terremoto, un temblor de 7 grados para decir de que bueno, se movió y se cayeron ciertas rocas y que es lógico, no, eso siempre está en movimiento, entonces tienen que poner una malla metálica, ¿no? Pero bastante fuerte, para poder sostener todos esos deslizamientos. Fíjate lo que le ha pasado a Luis Alfonso, ¿no? Es una cuestión de geografía, tenemos que estar preparados para eso. Jorge, a partir de lo contado por Luis Alfonso, ¿tienes para mañana una buena idea de dónde iniciar tu cobertura, que es en esta parte de Miraflores a la altura de la bajada de Armendáriz? Willax tiene, como siempre, buenas ideas y siempre muy pertinente con lo que ocurre en la ciudad, tiene una cobertura amplia y constante de los problemas urbanos en Lima. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención en estas pesquisas que haces por la ciudad con respecto a temas de seguridad de este tipo? Hablando particularmente del caso del acantilado, esto ya es algo que, como lo explican, tiene años, ¿no? Se han preocupado las autoridades en arreglar cierto tramo o reparar o actualizar, no sé, cierto tramo en este caso de la Costa Verde, cuando hay puntos exactos, los cuales son los puntos críticos, que es justamente donde menciona que hubo un cierto incidente con una piedra que por ahí se podría decir que salió del acantilado y cayó hacia la pista. Entonces es algo que las autoridades lo han seguido todavía aplazando y que hasta la fecha se han preocupado por solamente captarse por partes o por tramos de esta Costa Verde. En realidad no necesitaban de alguna reparación o de una actualización o como lo quieran llamar. En el caso particular de la Costa Verde. En otros casos sí hay, bueno, los mismos distritos en realidad que presentaban signos de problemas con la seguridad ciudadana. Hablamos de distritos de San Martín de Porres, de La Victoria, continúan con puntos bastante críticos, inclusive en el cercado de Lima, por las noches. Hay una parte bien peligrosa que es aproximadamente desde Tacna hasta Bancay, en la parte de Colmena, que también es bastante peligrosa. Y en realidad no pasan policías por ahí. Muy bien. Entonces, señores, agradezco su participación en Cuatrinca Vía Hangout esta noche. Al público también esperamos que nos sintonicen para mañana a esta hora con más temas con los cuales participar y comentar vía este novedoso sistema. Regresamos con más noticias luego de esta pausa. Muchas gracias.